Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa El Aula en Profundidad. En el día de hoy es un placer presentarles a dos invitadas muy especiales, especialistas. Silvia Mora, profesora en Ciencia de la Educación y especialista en Conductivismo y Educación, y Rebeca Nijovic, especialista y magíster en Formación de Formadores de la Universidad de Buenos Aires. Estas son las grandes autoras del libro Estrategias de Enseñanza, otra mirada al quehacer del aula, y hoy es un placer tenerlas acá para hacer énfasis en los proyectos de trabajo. Para que ustedes sepan cómo les va, les cuento que nosotros le dimos la posibilidad a la gente que nos está mirando del otro lado que nos haga dos preguntas para nosotros poder transmitirles a ustedes. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es que ustedes nos cuenten un poco de qué hablamos cuando hablamos de un proyecto. Bueno, un poco para que se entienda, la idea de trabajo por proyecto fue propuesta por un autor, Kilpatrick, a principios de 1900, a partir de influencia de otro autor que fue muy relevante, que fue Dewey. Este autor fue el creador de la escuela activa y él sostenía que era necesario aprender haciendo, ¿sí? Entonces, en este sentido, él planteaba que había que tener en cuenta los intereses de los alumnos como puntos de partida para la enseñanza. Además, lo que plantea es que era muy importante que el hacer pusiera a los estudiantes en contacto con la realidad a través de experiencias directas, ¿sí? Lo que plantea Dewey en este sentido también es que los proyectos no son una sucesión de actos que están inconexos, sino que justamente una actividad es coherente con todas las otras y cada paso va planteando o marcando la necesidad del paso siguiente, ¿sí? Y cada paso va trascendiendo a los anteriores de un modo acumulativo. Eso es lo que se puede llamar la enseñanza por proyectos. Bien, clarísimo. ¿Y qué intenciones tiene un proyecto? Bueno, nosotras con Silvia lo que pensamos es que los proyectos de trabajo pueden promover la comprensión profunda de los contenidos disciplinares, pero además permiten el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. En este sentido, el proyecto puede tener diversas intenciones. Una puede ser la resolución de un problema, otra puede ser la producción de un objeto o la profundización de algún conocimiento. O lo que puede pasar, si no, es que la intención sea como una combinación de algunas de las intenciones que yo acabo de nombrar. Ahora bien, lo relevante es que para que un proyecto resulte significativo, es preciso que los estudiantes se involucren en un proceso de planeamiento, en un proceso de investigación, en un proceso de práctica y también en un proceso de toma de decisiones que claramente implica cada proyecto. Perfecto, de 10. Y también la gente lo que me preguntaba mucho es si existen diferentes tipos de proyectos. Sí, Sol, te vamos a responder esa pregunta, que en realidad sí, existen diversos tipos de proyectos, podemos encontrar los proyectos de producto, los proyectos de resolución de problemas, también existen los proyectos de elaboración de propuestas, y por último los proyectos de investigación. Cualquiera de todos estos proyectos que yo te menciono anteriormente pueden ser disciplinares o multidisciplinares, es decir, que puede ser específico o que se involucre, que se nutra de varias disciplinas. Perfecto. Y para hacer un proyecto en el aula, ¿nos podrían ayudar mencionándonos cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta? Sí, me parece muy importante esta pregunta porque para poder llevar a cabo un proyecto en el aula debemos entender las fases previas que se deben tener en cuenta. Vamos a dividir las fases en tres. La primera es una fase anticipatoria, como nos dice el nombre, en realidad es el momento de exploración donde nos anticipamos, donde se van a expresar las ideas previas, para luego poder pasar a la fase itinerante, que acá lo que hace esta fase en realidad es referirse a los recorridos de diversidad de territorios, de búsqueda, de desarrollo, para finalmente poder llegar a la última fase, que es la fase de evaluación, que particularmente en esta se va a dividir en dos momentos, consta de dos momentos. En un primer lugar, es una revisión continua y la toma de decisiones en las fases anteriores que te mencionaba hace un ratito, y en el momento final, que se constituye en la reflexión sobre el producto ya logrado, sobre el proyecto ya desarrollado. Perfecto. Bueno, chicas, quedó súper claro todo lo que nos dijeron. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Bueno, me alegro, Sol, que se entienda. Nos parecía importante que hayamos conversado quizás un poco con Rebe, es que nosotros ya al tener experiencias con docentes y diferentes educadores, que nos presentan que hay quizás muchos obstáculos para poder llevar el proyecto a cabo dentro del aula. Es por eso que nos parecía importante poder contar un poco las ventajas que esto trae para que pueda ser tenido en cuenta y poder aprovechar
este recurso didáctico. En primer lugar, tener en cuenta que no es un ordenamiento de conocimientos de forma vertical y unidireccional, sino que más bien requiere de la interacción, de la integración de varios contenidos. Una de las cuestiones más importantes nos parece que se centra en el aprendizaje de la comprensión se centra el aprendizaje en la comprensión y no en la acumulación, como quizás venimos un poco acostumbrados. Viene a alentar un poco la curiosidad, la investigación, estimula lo que es el trabajo colaborativo, involucra a los alumnos en la toma de decisiones. Son varias las ventajas, digamos, con las que cuenta el proyecto. Bueno, genial, chicas. Muchísimas gracias por todos sus aportes y bueno, es un placer tenerla y que le den la posibilidad a la gente que nos está mirando del otro lado de enriquecer sus conocimientos. Muchas Bueno, gracias. gracias por tenernos en cuenta, un gusto. Buenas noches.